de hoy lo he titulado Cuando llega la tormenta. Cuando llega la tormenta. Pero sin embargo es un mensaje esperanzador. Es un mensaje lleno de esperanza que, por lo menos a mí, ha llenado mi vida y me ha ayudado. Y espero que a ustedes, hermanos, todos nosotros muchas veces pasamos dificultades en nuestra vida, problemas, aflicciones, enfermedades, y pensamos que todo va mal acá en la vida. Todo nos sale mal y hay momentos muy difíciles en nuestra vida que pasamos, que vemos que no hay salida. Pero saben, a través de este mensaje vamos a poder ver que hay esperanza y que hay una salida y hay una seguridad en cuanto a esa esperanza. Mateo 14, Mateo capítulo 14. Versículo 22. Dice la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aquí vemos cuando los discípulos están pasando en medio de una tormenta, en medio de vientos huracanados quizás. Y tormenta, hermanos, viene de tormento, ¿ya? De dolor, viene de aflicción, ¿ya? Y hay tempestades que son un poco suaves, otras son un poco más fuertes, ¿cierto? Y otras que nos dejan una gran devastación, donde muchas veces se pierde todo lo material, pero también hay pérdidas humanas. Eso es lo que uno puede ver en las noticias, ¿cierto? Uno puede ver también en nuestro país cuando hay, aquí no han habido tormentas gigantescas como en otros países, ¿cierto? Pero cuando hay tormenta, y de hecho cuando el año pasado pasó un viento suave por la costa, y cómo quedó Viña, cómo quedó el norte, devastado, y fue un soplo suave. Pero uno ha escuchado en Estados Unidos cuánta devastación dejan los ciclones huracanados, ¿cierto? Tormentas en el mar, donde muere mucha gente. Y hay mucha tristeza, desesperanza, mucha aflicción, mucha pena, ¿cierto? Y así es también en nuestra vida como creyentes, donde nuestra vida es azotada, devastada y el viento es contrario. Donde no ves esperanza ni salida y ves que te hundes. La tristeza y preocupaciones nos desaniman, ya sea por una pérdida de trabajo, ya sea por una enfermedad, ya sea por una pérdida familiar de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano. Vamos a ver a través de este pasaje que el Señor Jesucristo nos dice, cuando estamos en medio de la tormenta y del dolor y de la aflicción, ¿qué debemos hacer? Cuando estemos pasando en medio de la aflicción, cuando estemos pasando en medio de la tormenta,
nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos que los discípulos reciben una orden del Señor Jesucristo y ellos obedecen al Señor Jesucristo. Y van en la barca y van solos, y el Señor los envía a la otra ribera. Mientras tanto, él iba a orar, que se adelantasen. Y ellos obedecen. No necesariamente cuando uno pasa una tormenta o una tempestad, es necesariamente por pecado. Aquí podemos ver que los discípulos obedecieron al Señor. Habían hecho la voluntad de Dios, de Cristo, y sin embargo están pasando un momento de aflicción, un momento de tempestad, un momento en que el viento era contrario a ellos. Porque Dios permite, con algún propósito, hermanos, que pasemos por esas dificultades y pruebas. Job 12:4. Job 12:4. El libro de Job, capítulo 12, versículo 4. Compartan la Biblia, hermanos, a quien no tenga Biblia. Job 12:4 dice la palabra de Dios: yo soy uno de quien su amigo se mofa, que invoca a Dios y él le responde. Versículo 10. Me equivoqué acá. Sigamos, versículo 5. Aquel cuyos pies van a resbalar es como una lámpara despreciada de aquel que está a sus anchas. Prosperan las tiendas de los ladrones y los que provocan a Dios viven seguros y cuyas manos Él ha puesto en cuanto tienen. No, perdón hermanos, es Job 9. Job 9. Versículo 17. Porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. ¿Quién había hecho eso? El Señor con Job. Job, dice la palabra de Dios, era un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, él pasa por una tormenta, por un momento de aflicción en su vida, porque fue la voluntad de Dios, porque tenía un propósito para con él. Y por eso él dice, porque me ha quebrantado, tengo dolor, con tempestad y ha aumentado mis heridas sin yo tener causa. Él no había pecado contra Dios. Sin embargo, pasa este momento difícil y tortuoso para él y para su familia, donde mueren todos sus hijos. O a veces pueden pasar las tormentas por desobediencia, por pecado, de igual forma. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Versículos del 1 al 4. Jonás desobedeció al Señor. No quiso obedecer a Dios, a su orden, a su mandato. No fue como los discípulos que sí obedecieron a Cristo. Y dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Es decir, Dios ordena a Jonás que vaya y predique. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh, tú Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Independiente cuál sea la causa, hermanos, vamos a pasar dificultades. Como creyente, como hijo de Dios, vamos a pasar la cruz de Cristo. Como Cristo pasó esa cruz, nosotros de igual forma, como hijos de Dios, como creyentes, vamos a pasar por problemas, por dificultades, por aflicciones. Lo pasó Job, lo pasó Jonás. Dos contrapuestos, pero sin embargo siempre en la misma situación, en la tormenta. En medio de la tormenta, versículo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 14, versículo 24. Mateo 14, 24. En medio de la tormenta. Dice la palabra de Dios, y ya la barca estaba en medio del mar, en medio del núcleo, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En ese momento los discípulos se encontraban en medio del mar, azotados por las olas, gigantes capaz, azotaban el barco, estaba por quebrarse o hundirse aquel barco, y ellos asustados. Estaban en medio del mar, a la deriva, el viento los llevaba de aquí para allá, y ellos no, sin poder hacer nada. Marcos 6. Aquí vamos a ver la narración de Marcos en cuanto a este mismo hecho. Versículo 47. Y al venir la noche la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra, hablando del Señor Jesucristo. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino andando sobre el mar y quería adelantárseles. Es decir, ellos habían hecho todo lo posible, hermanos, para poder salvar esa tormenta. Habían luchado con sus fuerzas, con todas sus fuerzas, para salir adelante de esa tormenta, que se hundían. Pero ya estaban fatigados, ya estaban cansados, ya no podían más. Una tras otra, una ola tras otra ola. Salía y venía otra y los azotaba nuevamente. Respiraban un poco y venía la otra ola. Respiraban un poco y venía la otra ola y los azotaba. Yo creo que ellos pensaban que iban a morir.
Hermano, ¿cuántas veces en nuestra vida vemos problemas y dificultades? Vemos pérdidas. Y viene un problema tras otro. Y salimos de un problema y viene otro problema. Salimos de una enfermedad y viene otra enfermedad. Salimos de una aflicción y viene otra aflicción. Y nosotros decimos, basta, basta, ¿hasta cuándo, Dios? Estoy agotado, estoy cansado, ya no me des más, no puedo más. Vemos con desesperanza la vida. Hay quebrantamiento y dolor. Y es permanente. Y es difícil estar en medio de la tormenta. Para aquellos que lo han pasado o que lo están pasando. Es difícil. Job, capítulo 9. Job, capítulo 9, 16. Y si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Job vivió esa misma tempestad. Una tras otra, una tras otra, una desgracia tras desgracia. Dice que no tomaba aliento, ya no respiraba, ya no tenía fuerzas. Y venía una tras otra, una prueba tras otra. Hermanos, ¿qué haremos cuando estemos pasando ese momento? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Cuando pasemos esos momentos de dificultades grandes en nuestra vida, de pérdida de trabajo. Muchos a lo mejor han pasado esa situación preocupante cuando tú tienes una familia. O de la pérdida de un ser querido. La pérdida de un hijo, de una hija. ¿Cuánto dolor eso causa en una madre, en un padre? ¿Cuánto quebrantamiento causa en la familia? Un dolor que no se apaga. O las enfermedades, hermanos. ¿Cuántas enfermedades tenemos? Hoy en día hay muchas enfermedades que están atacando al ser humano por el mismo ser humano. Y lamentable, nuestros hijos y nuestros jóvenes están expuestos a ellas más que uno. Por todo lo que se está comiendo, por todo lo que se está viviendo, la forma que se está viendo las cosas, el estrés que hay, la presión que hay para cada cosa. El viento es contrario al creyente, hermanos. El viento del mundo es contrario a nosotros. Nosotros vamos contra este sistema, hermanos. Vamos contra este sistema. Espero que no te bote y que te arrastre este sistema. Porque el viento del mundo, hermanos, es contrario. Donde tú quieras que vayas, la gente se va a poner a ti. Cualquier cosa, todo va en oposición a Dios, al creyente. Y cada vez es más difícil ser un hijo de Dios. Cada vez es más difícil ser radical. Y muchos se dejan vencer y siguen la corriente de este mundo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Y qué hace el Señor en medio
de esta tormenta. Cuando estamos pasando este momento de tribulación, este momento de dolor, este momento de angustia, de aflicción, ¿qué nos dice el Señor? Versículo 27 de Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hay esperanza, hermanos. El Señor Jesucristo se puso en medio del mar, se puso en medio de los discípulos, en los problemas que ellos estaban pasando. Y les dijo, no temáis, yo soy. Tened ánimo, yo soy Dios. Estoy en medio de esta tormenta, estoy contigo. No estás solo en esta tormenta, estoy yo contigo. No temas, ten ánimo, ten fuerza, hermano. El Señor Jesucristo está contigo, está en medio de la tormenta, hoy está en medio de tu tormenta. Y Él te dice, ten ánimo. Yo soy, no temas. Lo primero que nos da a nosotros es miedo. Es temor, es pánico. Las crisis de pánico están por la orden del día el día de hoy. Pero el Señor dice, yo estoy contigo. El Señor se puso en medio de la tormenta, en medio del mar, que los discípulos lo veían y no lo podían creer. Pensaban que era un fantasma. Marcos 5:35. Vamos a ver un ejemplo de esperanza, hermanos. Un ejemplo de consuelo. Un ejemplo de lo que el Señor va a hacer contigo, conmigo y con nuestros familiares. Marcos 5:35. Mientras él aún hablaba, hablando al Señor Jesucristo, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Pero Jesús le oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Hermano, ¿has sufrido alguna pérdida familiar? ¿Hay dolor en tu vida por un papá que se te ha ido? ¿Una mamá, un abuelo, un hijo, una hija, un hermano? ¿Que ha sido creyente? ¿Que ha sido un hijo de Dios? El Señor dice que está durmiendo. El Señor dice que Él está durmiendo. Tienes esperanza. Tengo esperanza, hermanos, de que un día lo vamos a volver a ver. Esa pérdida no es pérdida, es una separación momentánea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. El Señor Jesucristo resucitó a esta niña, la hija de Jairo, porque Él es Dios. Un día el Señor Jesucristo te va a resucitar a ti y a mí,
Porque creímos en Él, porque Él es Dios. Porque Él resucitó primero. Un día, tu hermano, tu hijo, tu hija, también va a resucitar con Cristo. Como lo hizo con la hija de Jairo. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos, animémonos. Un día vamos a ver a nuestros seres queridos. Un día vamos a ver a aquel que murió en Cristo Jesús. Un día lo vamos a ver porque el Señor lo prometió. Su palabra es verdad. Y así como lo hizo con la hija de Jairo, que la levantó, la resucitó de los muertos, así también un día va a resucitar a aquel ser por el cual tú hoy tienes dolor. Y un día a ti también te va a resucitar. Hermanos, hay esperanza. En la tormenta hay esperanza. En Cristo Jesús hay esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos estar contentos, hermanos. Y eso es lo que nos debe animar a cada uno de nosotros. Que hay esperanza en Cristo Jesús. Podemos pasar dificultades y muchos problemas, pero el Señor está en medio. Y no te olvides de eso, el Señor está contigo. Acude a Él. Anima a tu hermano. 1 Tesalonicenses 5:11. Perdón, 5:17 dice 18. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos, hermanos. Nosotros entre hermanos tenemos que alentarnos. Tenemos que animarnos. Cuando alguien está pasando un momento de aflicción, un telefonazo, o una llamada, o un ¿cómo estás? Orar por ellos. No cuesta nada, hermanos. No cuesta nada. Hechos 27:18. Hechos 27:18. Pablo anima a la tripulación que está pasando una tempestad, donde él mismo está también con ellos. Pero él les anima en medio de la tormenta. Versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo alentando a esa tripulación con la palabra y las promesas de Dios. El mismo Señor Jesucristo se le había aparecido a Pablo también en medio nuevamente de una tormenta. Y en medio de la tormenta le dice: no te preocupes, van a llegar a salvo. Y Él les trata de animar, y Él les trata de consolar y darles nueva fuerza, porque ya estaban cansados también. Hermanos,
Aliéntate con la palabra de Dios. Anímate con las promesas de Dios. Porque Él no es mentiroso. Primera de Corintios 22:13. No, perdón, Primera de Crónicas. Leí mal. Y eso que estoy con lente. Primera de Crónicas. Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 13:22. 13:20. Perdón, 22:13. Estoy. ¿Qué te pasa, Iván Videla? 22:13. Dice la palabra de Dios: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo. No temáis ni desmayéis. Sigue adelante, hermano, en la obra del Señor. Sigue adelante guardando los estatutos del Señor. Sigue adelante confiando en su palabra, haciendo la voluntad de Dios. No desmayes. Ten ánimo. El Señor está con nosotros. Proverbios 18:14. El ánimo en la enfermedad. Proverbios 18:14. Dice la palabra de Dios: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Cuán importante es, hermanos, el ánimo en el Señor cuando estamos pasando diferentes enfermedades. Y Ageo 2:4, el libro de Ageo capítulo 2, profeta menor. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor Jesucristo se puso en medio y le dije: tened ánimo, yo soy. Génesis 15:1. Génesis 15:1. El Señor, el yo soy, le dice a Abraham: yo soy tu escudo y tu galardón. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El Señor, el yo soy, nos dice que Él es nuestro escudo. No debemos temer. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor es el que borra nuestras rebeliones. El yo soy. Isaías 51:12. Isaías 51:12. Yo soy vuestro consolador,
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como el heno? El Señor nos dice que Él es nuestro consolador. El yo soy. Dios está contigo. Dios está con nosotros. No tenemos que tener temor, hermanos. Debemos confiar en su palabra. Él es nuestro escudo, Él es nuestro galardón, Él es nuestro consolador. Si has caído, el Señor es el que borra todas tus rebeliones. El yo soy. El Señor le dice a los discípulos, tened ánimo en medio de la tormenta. Yo soy, estoy con vosotros. El Dios, el único Dios verdadero. No temáis. Salmos 23, 4. Salmos 23, 4. Un salmo muy conocido del rey David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Señor estaba con David y él así lo escribía para nosotros también, para que nosotros también confiemos en este mismo Dios que está contigo en medio de la tormenta. Salmos 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El Señor es que puede librarte a ti de los temores que estás pasando en estos momentos, de las aflicciones, de los miedos que están pasando por tu cabeza. El Señor los puede quitar si tú le buscas, si tú te humillas ante Él, si tú crees a Él. Salmo 56, 3. ¿Estás preocupado? ¿Estás angustiado? ¿Tienes temor de lo porvenir? ¿De lo que está pasando en tu vida? El Señor dice, en el día que temo, yo en ti confío. Uno muchas veces como creyente pasa momentos de miedo, de pavor, de turbación. Pero el Señor nos dice en su palabra, tú puedes tener miedo, hermano, puedes tener temor, pero el Señor dice, confía en mí. Yo en ti confío, dice el Salmo 56. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Qué vas a hacer ahora, hermano? En el día que estés con temor, con preocupación, pasando una tormenta enorme en tu vida, que nadie la puede entender, sino tú mismo nomás. ¿A quién te vas a acercar? ¿A tu amigo? ¿A tus parientes? Busca al Señor. Refugiémonos en Él. No hay otro refugio más seguro que el Señor Jesucristo. ¿A quién podríamos recurrir, hermanos? Él es nuestra esperanza. Él es nuestro vigor. Él es nuestra fuerza. Muchas veces pensamos dejar todo tirado y ya no seguir más. Pero el Señor dice, yo estoy contigo en medio de la tormenta. En Marcos 6:45, vamos a ir a Marcos, nuevamente Marcos 6, que ahora me acuerdo. Hay un detalle muy interesante que uno puede sacar de aquí. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y el zono en tierra.
hablando al Señor Jesucristo. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Hermanos, el Señor Jesucristo estaba observando de lejos todo lo que estaban pasando sus discípulos, Él estaba mirando. Porque dice la palabra de Dios, y viéndolos remar con gran fatiga. Imagínense, ellos estaban en el medio del mar, el Señor fue al monte a orar, ¿cómo los veía? Porque Él es Dios. Él es omnisciente, está en todo lugar. Él sabía lo que estaban pasando sus hijos. Sabía el momento de tribulación que estaban pasando y los estaba mirando y los estaba observando. Y dice la palabra de Dios, vino a ellos andando sobre el mar. Cuando ya los vio fatigados, cuando los vio muy cansados, ¿qué hizo? Él fue a ellos y les trajo ánimo, y les trajo seguridad, y les trajo calma. Hermano, cuando estamos pasando momentos de tribulación y aflicción, pensamos que el Señor no nos escucha, pensamos que el Señor no nos ve, que no escucha nuestra oración, nuestra plegaria. Pero el Señor está mirando tu aflicción, mi aflicción la está mirando desde el cielo. Él es omnisciente, está en todo lugar y sabe lo que te está pasando en tu vida, sabe cada cabello que tienes, lo tiene contado, te conoce todo y sabe el problema que estás pasando. Él va a actuar en el momento que Él quiera. Y muchas veces cuando ya estamos fatigados, el Señor puede ayudarte. Te está mirando, te está observando. ¿Por qué? Porque te quiere ayudar. Te quiere salvar. Te quiere dar ánimo, fuerza, vigor en la adversidad, en este viento contrario que muchas veces pasamos como creyentes. A pesar de que Job, la palabra dice que era un hombre justo y temeroso de Dios, y él inclusive decía que no tenía causa, él se arrepintió. Él tuvo que arrepentirse y pedir perdón al Señor. 41:6 de Job. Perdón, 42:6, perdón. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, que era un signo de arrepentimiento del judío. En polvo y ceniza, él se arrepentía. ¿Por qué? Porque el versículo 1 de 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hermanos, muchas veces no entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida y nos da rabia, nos enojamos y pecamos contra Dios. Pero Job se arrepintió y le pidió perdón al Señor por su actuar. ¿Qué vas a hacer tú? Job era un hombre justo. Muchas veces nos creemos justos, pero debes arrepentirte. Y Jonás, ¿qué pasó con Jonás? Jonás capítulo 2, versículo 10.
Dice la palabra de Dios, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Y versículo 9, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, y la salvación es de Jehová. Y si tú ves el versículo 3 del 1 al 4 de Jonás, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, segunda vez, diciéndole, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, y en 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se arrepintió. Un cambio de actitud. Hermano, yo no sé qué puede estar pasando en tu vida. ¿Qué problema puedes estar pasando? Pero el Señor te da hoy la oportunidad de pedirle perdón si hemos actuado mal en medio de la tormenta. Y el Señor te va a perdonar, te va a levantar. Y debemos cambiar nuestra actitud en medio de la tormenta hacia el Señor. Confiar en Él. Y Él hará. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermano. Todos con su rostro inclinado, nadie mirando, por favor.